7 de la mañana con 39 minutos, 7:39 en su estación Radio Morena, la gigante del Pacífico. A esta hora nos acompaña la legisladora Ana Herrera. Ella es legisladora de la Revolución Ciudadana y es que también fue proponente del juicio político y censura a la destitución que se produjo en contra del consejero, el ex consejero Juan Esteban Guarderas. Qué gusto recibirla. Muy buenos días. Bienvenida a Radio Morena, legisladora. ¿Cómo están? Buenos días. El gusto realmente es mío saludarles acá desde Cotopaxi en una mañana fría. Seguramente allá están un poco más abrigados, pero siempre es un gusto poder compartir con ustedes. Aprovecho para saludar a Luchito, quizás no lo recuerda, pero compartimos además la asamblea en el periodo anterior, así que un gusto poder estar esta mañana con ustedes. Un gran abrazo, Anita, gran legisladora, una mujer acuciosa, dedicada a discutir, a poner ideas en el Parlamento Nacional. Pudo lograr una cosa importante que era la destitución de un consejero que se dedicó a hacer politiquería al interior del Consejo de Participación Ciudadana. Parecía como sicario, dicen algunos por allí, este señor contra uno y contra otros, como que si esto es el Consejo de Participación era un partido político, como que si era algo que realmente no eran sus funciones. Las funciones de ellos es fiscalizar, también legislar, lograr nombrar, hacer los nombramientos, consensuar las cosas. ¿Cuánto trabajo costó eso, Anita, para lograr que el señor Guarderas esté fuera del Parlamento Nacional? Lógico, estos son conceptos de criterio, de sumatoria de votos, de opiniones, pero vi interesante este juicio y muchas felicitaciones por esa acción. Muchas gracias. Bueno, en realidad tarea nada fácil, ¿no? El juicio político fue presentado en junio, cumpliendo todos los requisitos de ley, a pesar de lo que decía el señor Guarderas de que no se habían respetado el procedimiento ni el debido proceso. Ustedes saben, en la Asamblea Nacional hay que cumplir con todos los requisitos. Para eso se solicitaron certificaciones por parte de la Unidad de Técnica Legislativa para que garanticemos además el debido proceso. En efecto, creo que el señor Guarderas representa todo lo que no debe ser en la política, todo lo que no debe ser un funcionario público cuando está ejerciendo un cargo de representación, cuando no hace lo que tiene que hacer, lo que dicen sus funciones, y se dedica única y exclusivamente a denunciar a conveniencia y además nunca haciéndolo como corresponde, ¿no? Con una denuncia en Contraloría, con una denuncia en Fiscalía, sino haciéndolo únicamente en los medios de comunicación y, como digo, a conveniencia. Este juicio político tenía una causal, que es el incumplimiento de funciones, con tres motivaciones que son: la primera, la violación de la reserva de ley. Todo consejero, igual que cualquier funcionario público, está regido a la ley que tiene su organismo, en este caso la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana. Y en esa ley orgánica hay un reglamento que tramita y que dice claramente cuál será el procedimiento para que se traten las denuncias, quejas, solicitudes o lo que fuese que llegan por parte de los ciudadanos. El procedimiento dice que la denuncia debe llegar, que ésta debe ser tramitada o calificada o inadmitida. Si es calificada, se envía para que alguno de los consejeros lo pueda tratar. Si es inadmitida, se archiva y se envía a la institución donde debería ser tratada. En este caso, la denuncia que el señor Guarderas utiliza, además de manera arbitraria, haciéndola pública cuando esto ya era una prohibición de ley, fue archivada y enviada para que el CNE dé tratamiento, pues no era competencia del Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, el señor Guarderas no solo que hace públicos los nombres del organismo que estaba solicitando la denuncia, sino que él mismo utiliza esa propia denuncia en una solicitud de denuncia que él sí hace de manera particular para la consejera Diana Tamaín, violando, como digo, su reglamento y violando su propia ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esa es la primera infracción. La segunda tiene que ver con el tráfico de influencias y la violación de la independencia judicial. El señor Guarderas, en una de sus declaraciones a las que nos tenía acostumbrados, acusó públicamente a un ciudadano de haber utilizado procedimientos no lícitos, decía él, para adjudicarse un contrato en una institución, en un centro hospitalario en el sur de Quito. Este ciudadano al que llamó corrupto, ladrón, compinche, al que insultó, al que injurió a través de las redes sociales,
le puso una denuncia al señor Guarderas por infamias, por injurias calumniosas, y este procedimiento se estaba llevando adelante. El problema viene cuando el señor Guarderas, utilizando su influencia, y además esto consta dentro del proceso, dentro de los documentos, él le dice al abogado de este ciudadano que, amedrentándole, amenazándole además, le dice que dejen, que desistan de la denuncia, sino que se atengan a las consecuencias porque ellos no saben con quién se están metiendo y el poder que él tiene dentro de la judicatura. Casualidad, no creo, esa causa fue archivada en contra del señor Guarderas. Sin embargo, la fiscalía, aunque había una denuncia, tampoco dio trámite a la denuncia ni nunca la calificó siquiera. Por lo tanto, además de las declaraciones de los testimonios que fueron presentados en la sustanciación del juicio político, se quedó demostrado que el señor Guarderas utilizó su influencia para interferir en la justicia y que se falle a su favor. Y la tercera motivación tiene que ver con la falsificación de una firma. Si ustedes siguieron el juicio político, pueden ver que en el expediente jamás se habló de que la denuncia fuera porque el señor Guarderas firmó él la denuncia de su abogado para la ratificación de la denuncia en contra de la vicepresidenta Verónica Abad que presentó el señor Guarderas. Lo que se decía y lo que dijo su abogado, dijo y denunció el abogado que era patrocinador, es que él utilizó un documento donde su firma nunca la había estampado, por lo tanto la firma era falsa. Pero lo que llama la atención de todo esto es que de boca del propio señor Guarderas, intentando justificarse durante la intervención en la comisión, al preguntarle cómo hizo para que el abogado firmara el documento, cuál fue el contacto para que el abogado firmara el documento, el señor Guarderas de su propia boca dice que él nunca conoció al abogado, que no lo ha visto en su vida, que a él lo recomendaron en algún lado y que si se lo encuentra en la calle ni siquiera se lo podría reconocer. Imagínense ustedes la gravedad de la confesión que estaba realizando en ese momento el señor Guarderas, porque lo que nos estaba diciendo es que el abogado patrocinador de la causa en contra de la vicepresidenta, que no era cualquier causa, ni siquiera la conocía. Y le preguntábamos entonces, ¿pero usted leyó por lo menos la denuncia o simplemente fue títere del gobierno o de los intereses políticos de turno para dar trámite a una denuncia en contra de la vicepresidenta para las razones que ya todos conocemos? Titubeó, se puso nervioso, dijo que no, que él sí sabía, que no sabía. Al final, lo que consta y lo que quedó evidenciado es que él, en una denuncia tan grave como esta, no conocía ni siquiera a su patrocinador. Si nosotros, cuando tenemos una citación por una multa de tránsito, la que fuera, como mínimo conversamos pues con el abogado para que nos recomiende y para saber si nos da o no confianza. Sin embargo, aquí el señor Guarderas decía que nunca lo había conocido y que simplemente se lo habían recomendado. Por lo tanto, esto fue lo que sustanciamos dentro del juicio político. No hubo argumentos de peso que el señor Guarderas pudiera contrarrestar para probar su inocencia, por decirlo de alguna manera, sino que se dedicó a atacar y a proferir insultos, que es a lo que él está acostumbrado. Finalmente, el Pleno de la Asamblea Nacional tomó la decisión de destituirlo y de censurarlo, y así fue como ocurrió el día viernes en el Pleno de la Asamblea Nacional. De cerca el caso, Anita, realmente por eso la felicito, un buen trabajo y una buena relación de concatenar todas las denuncias para que el Pleno de la Asamblea pues decida por su destitución. En ese sentido, yo creo que alguien me decía ayer, ni siquiera buen investigador ha sido, ni buen policía, porque imagínense que toman cualquier firma de cualquier persona que dice ser abogado y lo incluye allí. Eso significa que las firmas nunca estuvieron puestas en un escrito, sino que alguien firmó en blanco o le hicieron la firma a alguien, podría haber sido, pero en todo caso el mismo, como dice nuestro pueblo, el pez muere por su propia boca, y eso es lo que ha pasado aquí. Lo cierto es que no nombraron los vocales del Consejo Nacional Electoral que faltaban, tampoco lo han nombrado a los miembros del Consejo de Contencioso Electoral, tampoco han logrado solucionar algunas situaciones de investigaciones que se deben dar desde la égida del Consejo de Participación Ciudadana. En otras palabras,
tampoco fue un elegido principal, yo tengo entendido que fue suplente y que por eso accedió a aquello, pero ahora había una campaña media fea diciendo es que no hay que sacar a Franco Lor porque él ha sido abogado de tal persona, pero el abogado en libre ejercicio puede hacer, defender a quien reclame justicia, sin embargo, lo cual como que noto que todo es contra la Revolución Ciudadana. Eso les puede hacer daño como también les puede hacer un gran beneficio. A Trump le hizo un gran beneficio cuando lo persiguieron. Ese Laufer le dio el resultado de la presidencia de la República. ¿Usted qué opina? Bueno, el señor Guarderas está acostumbrado a victimizarse, ¿no? Recordemos que él entró por la ventana, que él no fue elegido consejero principal, que cuando se armó todo el alboroto en el Consejo de Participación Ciudadana fue cuando él se posesionó y él cuestiona, por ejemplo, ahora que otro consejero que también fue elegido pueda hacer o asumir el cargo de consejero de Participación Ciudadana. El Consejo tiene su reglamento y tiene sus procesos establecidos y deberá asumir a quien le corresponda, independientemente de si al señor Guarderas le gusta o no le gusta. Recordemos además que hay algunas denuncias en el Tribunal Contencioso Electoral en las que está incluido también el abogado, en este caso, que debería asumir, y hay que esperar a que también esto se resuelva dentro de la Corte, ¿no? Sin embargo, el proceso y los tiempos deben seguir corriendo, y ahí creo que sí, a todos nos llama la atención, ¿no? Ese doble rasero que tiene el señor Guarderas o que tenía el señor Guarderas mientras fue consejero para poder tramitar ciertas cosas dependiendo de lo que le conviene o no. Y en ese doble rasero, ustedes recordarán en alguna sesión del Consejo de Participación Ciudadana, cuando se iba a designar al defensor del pueblo, cuando él entonces ahí sí no hacía válidas un documento porque decían que el postulante había falsificado una firma y ahí no hicieron válidos los informes de los peritos que decían que la firma era de él en efecto porque se la había tomado de su puño y letra en ese momento. Sin embargo, en el proceso en contra del señor Guarderas, él sí hacía válidas las pericias grafológicas que presentaron dos peritos que él mismo contrató y que él mismo pagó, en las que decían que sí, que la firma era verdadera, cuando quedó comprobado que nunca en el proceso se pudieron comparar las firmas dubitadas con las indubitadas, es decir, la firma que era de un documento testigo con la firma que hubiese hecho el propio abogado Morocho de su puño y letra para comprobar si efectivamente o no él había firmado ese documento, cuando quedó absolutamente claro, además por un documento que envió y dicho por el propio abogado Morocho, que él jamás firmó ese documento y luego decía que incluso ahí habían algunas irregularidades, por lo tanto él no se quería prestar. Intentando desacreditarlo, el señor Guarderas dijo que claro, que el abogado ya había cambiado de bando, como que esto se tratase de bandas o de mafias o de alguna cosa así, y que por eso él había desistido de la denuncia. Sin embargo, él continuó y en un acto absolutamente arbitrario envía el documento con la firma del abogado Morocho que no, o con la supuesta firma del abogado Morocho que nunca la había autorizado. Por lo tanto, ahí decía que quedaba comprobado, ¿no? Pero aparte de esto, se supone que un consejero, además del Consejo de Participación Ciudadana, que debería ser el organismo por ende de transparencia, se dedicaba a denunciar a quien él consideraba opositores políticos. Sin embargo, cuando hizo una denuncia, por ejemplo, en contra de la madre del presidente de la República, que también hacía campaña anticipada de manera pública, o con los legisladores o con quienes son afines al gobierno. Además, comentarle también que este juicio político, y yo lo denuncié en el Pleno de la Asamblea Nacional, desde el gobierno se intentó absolutamente todo con tal de parar este juicio político. Hubo desde ofrecimientos de cargos, ofrecimientos de dinero en efectivo. Una vez que no se aceptó y que no lo lograron, y no solo conmigo, sino con algunos otros miembros de la comisión, pasaron a la amenaza de, si no desisten del juicio político, van a tener consecuencias en el Tribunal Contencioso, van a tener denuncias y demás. Y en efecto, como consecuencia de este juicio político, yo tengo una denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral, supuestamente por campaña anticipada, no de esta campaña, que es lo más curioso, sino de la campaña anterior, de la campaña que tuvimos después de la muerte cruzada. Y esto se está tramitando y se está sustanciando. Entonces, esto da cuenta de la podredumbre
que representa la forma de hacer política de este señor Guarderas, que es todo lo contrario a lo que debería ser el servicio público, a lo que debería ser el trabajo de un funcionario público que en efecto debe fiscalizar, que debe transparentar las acciones de las entidades, debe transparentar los concursos, pero que él lo utilizaba para beneficio particular y para beneficiarse él y los intereses políticos del grupo al que él representa. 4 minutos, qué gusto volver a saludar por lo menos en esta interconectividad. Asambleísta Ana Herrera, no más a la carta procesos selectivos para poder llevar, como usted señala, sacar de raíz, extirpar este mal, ese doble rasero. Quiero saludarle a la provincia de la que usted representa y saludar su acción fiscalizadora, el tema salud, esas denuncias que viene usted siguiendo, el desabastecimiento de medicina, la poca atención en una provincia como la Sierra Centro que sufre y tiene terribles males, la situación de la desnutrición infantil y la falta de atención prioritarias a grupos prioritarios, usted la ha venido encabezando y quiero saludar y saber y conocer en dónde quedó eso, qué llegaron, a qué conclusión llegaron, asambleísta Ana Herrera. Roberto Figueroa le saluda. Gracias, Roberto. Buen día. En efecto, bueno, yo soy vicepresidenta de la Comisión del Derecho a la Salud y el Deporte. Además, represento a la provincia de Cotopaxi, una provincia de la Sierra Centro, en las que es donde más índices de desnutrición y malnutrición, sobre todo infantil, hay, ¿no? Pero desde mi rol de fiscalización, hemos llevado adelante algunos procesos, sobre todo en los distritos de salud, en el ministerio, en los hospitales del Ministerio de Salud Pública y también del IES. Ahí encontramos varias irregularidades que fueron denunciadas ya, que presenté además una denuncia en fiscalía para que se investigue, porque no es solamente el desabastecimiento de los medicamentos, que ya de por sí es grave, no es solamente tener que ver a los ciudadanos haciendo fila desde la madrugada intentando conseguir un turno para que les atiendan y para que les den, si piden hoy, para que les den para julio o agosto, y luego resulta que esos ciudadanos, los que pueden pagarse, pueden ir a un centro privado, pero si no, la gente se termina muriendo o esperando a que le concedan una cita. No es solo la falta de profesionales, no es solo la falta de equipamiento para que se les puedan hacer los exámenes médicos, para que se les puedan hacer las radiografías, las tomografías y demás. No es solo eso, sino que a todo esto, que ya de por sí es muy grave, se le suman actos de corrupción con ventas de puestos, con tráfico de influencias, con la utilización de las instituciones para beneficio propio. Se denunció en la fiscalía con documentos, porque habían números de cuenta a los que se solicitaba el pago de alrededor de $5,000 a cambio de un puesto, y resulta que ni los representantes, las autoridades del Ministerio de Salud Pública, y mucho menos la Fiscalía, que esto debería llamarnos nosotros poderosamente la atención e indignarnos, la Fiscalía lleva 6 meses desde que se denunció y hasta ahora no hace absolutamente nada. Esto está en la Fiscalía Provincial, lo hemos denunciado también en la Nacional, porque no hay un avance, digamos, y ahí habría una complicidad de cubrirle las espaldas a esas malas autoridades que no hacen su trabajo y que no están pensando en el bienestar de los ciudadanos. De todas maneras, en varias comparecencias que tuvieron tanto el ministro como las viceministras, les hemos vuelto a ratificar nuestra necesidad de que se fiscalice y que se tome acciones respecto del tema. Hay un compromiso por parte de la viceministra, pero hasta ahora no hemos tenido respuesta. Lo único que han hecho es cambiar una que otra autoridad, pero el problema de raíz, la podredumbre de raíz sigue estando ahí, va a seguir estando mientras no se depuren realmente a esas autoridades o a esos funcionarios que lo único que hacen es beneficiarse de las instituciones públicas y no pensar realmente en las necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano. Ojalá el ministro, ojalá las autoridades tomen cartas en el asunto, porque lo que pasa en Cotopaxi, lo que pasa en la Sierra Centro, pasa también en Guayaquil, pasa en Pichincha, pasa en Cuenca y pasa en todo el país. Necesitamos realmente una reestructuración del sistema de salud en el país que garantice a los ciudadanos un acceso realmente necesario, equitativo y de calidad para los usuarios en toda la red de salud pública del país. Anita Herrera, usted como doctora en psicología, su pueblo, el cotopaxense, está muy orgulloso de tener una mujer seria, una mujer ponderada, una mujer inteligente
comprometida con las causas populares de su región. Nosotros como Radio Morena somos muy sintonizados en gran parte de Cotopaxi. Para ellos les estamos hablando en este momento. Felicitarlos a ellos por tener una gran legisladora. Personalmente pude conocerla y bueno, el Ecuador necesita un renacer a partir del día de mañana, o sea, hoy día desde las 12 horas con 1 minuto, un renacer para que de una u otra manera las cosas cambien para bien, para nuestro pueblo pobre, para que la clase media se fortalezca, para que haya empleo, para que haya trabajo, para que haya platita en el bolsillo, para que haya circulante, en otras palabras, para el bienestar. ¿Qué nos puede decir? El Ecuador necesita un revivir de la patria, ¿no? Un renacer de la patria, un volver a sentirnos seguros, el volver a sentir que tenemos oportunidades, el volver a sentir que no necesitamos irnos de nuestro país para salir adelante. Da pena y da tristeza realmente ver cómo cientos de jóvenes y cientos de familias nuevamente se vuelven a romper gracias a la migración y a la falta de oportunidades que tenemos en este país. Que este año nuevo, además, sea un año que nos traiga mucha ilusión, mucha esperanza, que nos haga reflexionar sobre las cosas que ya no queremos para este país. Estamos próximos, además, a iniciar un proceso electoral. Ojalá que este proceso electoral se lleve en igualdad de condiciones y no empecemos también en eso con el doble rasero de quienes sí solicitamos licencia y de quienes no lo quieren hacer por capricho o por solapar también algunos intereses políticos. Que este año nuevo, estimado Luis, estimados periodistas que nos acompañan, a los ciudadanos que nos escuchan y en efecto en Cotopaxi, sobre todo en la zona del subtrópico, de La Maná, de Pangua, siguen mucho la sintonía de la Radio Morena. Para ellos mandarles un saludo enorme, un abrazo cariñoso, un abrazo de esperanza, un abrazo de optimismo y que este año nuevo sea un año de reencontrarnos y de revivir necesariamente esta patria que tanto amamos todos y todas. 1 minuto, gracias a usted, legisladora Ana Herrera. Éxitos en esta nueva contienda electoral y también la esperamos cuando esté por Guayaquil. Por supuesto, será un honor y con todo gusto allí estaré. Enviarles un abrazo cariñoso para ustedes y un feliz año también. Que esta noche compartan con su familia y que todas las familias ecuatorianas puedan celebrar y puedan iniciar este año en paz, en armonía y rodeados de mucho amor con su familia. Felicidades, muy feliz año. Y no nos olvidemos Igualmente. del corazón allá, Cotopaxi. Está Luchito Cañizares, don Lucho Cañizares, como siempre haciendo señal. Y se alegra el ciudadano